Bueno, como les decía, una de las informaciones importantes en el día de hoy es ese informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, del que le vamos a dar cuenta de absolutamente todo, en el que se dice cómo España lleva ya tiempo en esa zona de la curva de Laffer en la que se vuelve ineficiente la economía. Es decir, la curva de Laffer, para todos aquellos que no lo recuerden, es esa curva que teorizó Arthur Laffer, según la cual un gobierno que cobra impuestos aumenta la recaudación a medida que sube esos impuestos, como dice la lógica, hasta que llega un momento en el que esos impuestos lo que hacen es que horadan, es que vuelven absolutamente ineficiente el sistema productivo de ese país. Son tantos los impuestos que paga esa sociedad, ese tejido productivo, que lo que hace es producir cada vez menos, con lo cual la recaudación, en lugar de subir a medida que suben los impuestos, lo que hace es reducirse, es el aplanamiento y la caída de esa curva. Bueno, en España estamos ya en la zona de caída, después de una legislatura en la que nos han subido los impuestos más veces de la que uno podría recordar, y además lo que nos están anunciando son nuevas subidas de impuestos. Y también les vamos a hablar, pues ahora mismo, en unos minutos además vamos a poder conectar con los servicios informativos de esta casa que están al pie de la noticia, y es una noticia que se acaba de producir. Resulta que nos hemos despachado hace unos minutos con unas declaraciones de la señora María Jesús Montero, a la sazón vicepresidenta de este gobierno y ministra de Hacienda, anunciando de nuevo, como ya hizo en el pasado, a los periodistas que van a conocer detalles sobre actividades del señor novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Y de repente, oh casualidad, periodistas de la SER publican informaciones en las que se ven facturas emitidas o adjuntadas por el señor Amador, por el novio de la señora Ayuso, en sus declaraciones de la renta. Y dirán ustedes, hombre, lo habrán conseguido. Vamos a ver. Si ustedes ven un sumario judicial firmado desde un secretario judicial, pasando por un abogado, un despacho, un fiscal, hay muchas manos por las que pasan los sumarios para que finalmente esos documentos, incluso la propia policía que elabora los informes, hay muchas manos en las que de repente se puede caer un folio y que llegue a manos de un periodista. De la agencia tributaria solo hay dos: el interesado, si tiene algún asesor fiscal, y la agencia tributaria. Es decir, quien puede filtrar la información que anuncia la ministra de Hacienda a los periodistas es la propia Hacienda. Y es que además lo anuncia. Y lo ha hecho de la siguiente manera. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Vamos a tener más información que a todos nos escandalizará. Y se ha quedado tan pancha. En el Congreso de los Diputados, donde se ha producido esta noticia, tenemos a nuestros compañeros, a los corresponsales políticos. Ahí están Rubén Fernández, está Mate Loreiro. No sé quién de los dos tengo en este mismo instante al otro lado de la línea. Compañeros. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí me tienes. Buenas tardes. No sé que estáis los dos al pie de la noticia. Por los grupos que tenemos en redacción era Maite quien nos alertaba, pero quien ha estado en ese corrillo con María Jesús Montero ha sido tú, querido Rubén. Cuéntanos cómo ha sido esto. La verdad que a mí me parece un escándalo mayúsculo, y más tratándose de algo tan importante en este caso como una declaración de Hacienda. Quien únicamente las tiene es Hacienda. Y va la ministra de Hacienda y dice que lo vamos a conocer. ¿Cómo es esto? Sí, buenas tardes. Pues no es la primera vez que lo hace. Ya el pasado 12 de marzo avanzó en los pasillos del Senado una noticia sobre Alberto González Amador unas horas antes de que se publicara. En ese momento, Montero acusó a Ayuso de estar viviendo en un piso pagado con las comisiones de las mascarillas, aunque el diario.es no había publicado todavía esa información. Lo hizo unas horas más tarde, a partir de las 9 de la noche. Esto le valió 2 querellas por revelar datos reservados que, por cierto, el Supremo ha archivado esta misma semana. Ahora la vicepresidenta reincide y ha augurado en los pasillos
del Congreso que en los próximos días saldrá más información sobre Ayuso y su pareja. Una afirmación que hacía tras filtrarse hoy en la cadena SER que González Amador habría intentado desgravarse gastos vacacionales. Ahora, tras el revuelo provocado, fuentes próximas a la vicepresidenta han querido matizar que se trataba de una premonición. ¿Cómo es esto, Rubén? Una premonición que ve más o menos el futuro y que se expresó mal, que solo quería decir que seguramente se sabrá Max. Pero lo cierto es que ella lo que dijo es: en los próximos días tendrás más acceso a la información que a todos nos escandalizará. Así que la matización es que seguramente quería decir esto. Rubén, estábamos comentando precisamente que, a ver, cuando los periodistas tenemos acceso a información sensible de pues, posibles casos de corrupción, investigaciones de la UCO, sumarios judiciales, hay muchas manos por las que va pasando ese tipo de informes, y en algún cambio de manos, pues como decimos habitualmente, se puede caer algún papel que llegue a manos de algún periodista, pero digamos la cadena es amplia y no sabemos en qué punto de esa custodia de ese tipo de información puede llegar la información a manos de un periodista. Pero la declaración de Hacienda, la declaración por IRPF de un contribuyente, solo la tienen dos personas: el declarante y la agencia tributaria. Y no deja de llamar la atención que la información que tengamos es una información de una declaración de Hacienda del señor Amador, de González Amador, el novio de la señora Ayuso, y que la que anuncie la información sensible sea precisamente la responsable de ese área, que es Hacienda. Es que el escándalo es, de verdad, es, o sea, de unas proporciones ya épicas, ¿no? Sí, además, bueno, hay que tener en cuenta que es Hacienda la que tiene acceso a estas informaciones, como bien estás recordando, y ha sido, bueno, pues intuimos Hacienda la que está filtrando a la prensa fin esta información sobre Alberto González Amador. Y si eso lo hace sobre un, no sé, contribuyente particular por la única motivación de tratar de acusar o de tratar de perseguir o de tratar de elevar sombras de sospecha sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues el resto de contribuyentes, ¿qué tenemos que pensar? Porque también estamos indefensos y que en cualquier momento pueden revelar información relevante sobre nuestras propias declaraciones, independientemente de que al final cada uno trata de desgravarse lo que considera que se puede desgravar, porque ¿quién nos dice a nosotros que el señor González Amador no tuvo varias reuniones de trabajo en su viaje, aunque estuviera en su periodo vacacional? En fin, son cosas que habrá que aclarar, y en cualquiera de los casos aquí estaremos para contarlas. Rubén, muchísimas gracias por vuestra contribución, muchas gracias por entrar en Con Ánimo de Lucro y enhorabuena por ese trabajo. Un saludo. Bueno, nosotros vamos a seguir con este y con otros asuntos. Tenemos que desgranar ese informe del Instituto Juan de Mariana, pero antes, como siempre, vamos a ver qué nos trae la portada de Libre Mercado.